Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que cada uno se encuentre muy bien de salud y que Dios lo siga bendiciendo, que le siga dando fortaleza, que lo siga guiando por el camino correcto. Gracias al Señor que hemos entrado a una nueva semana en el cual creo que todos estamos muy agradecidos porque tenemos un día más, una oportunidad de poder seguir en la presencia de Dios. Es hermoso poder saber de que Dios nos ha brindado esta oportunidad de poder pasar con nuestros hermanos. Hoy quiero hablar con ustedes y compartirle una verdad que es totalmente bíblica, en la cual ha sido contradecida, ha sido pisoteada, ha sido malinterpretado y se enseña de manera incorrecta, en el cual yo señalo que es otro evangelio. No precisamente porque lo digo yo, sino porque todo lo que señalo estoy basándome en lo que dice las escrituras. En el tiempo de Pablo habían evangelios que no eran el evangelio de Cristo, y es a eso que hoy yo les hago el llamado a que tengan mucho cuidado. Así que antes de todo quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes estas verdades. Sin más preámbulo, comencemos. Una de las cosas que también me gustaría recordarles es que hemos entendido que Dios nos ha escogido a nosotros para que toquemos la trompeta, para que prediquemos su palabra, para que demos al mundo las buenas noticias y que presentemos con claridad el evangelio de Cristo. Así que prestemos mucha atención a la diferencia entre naturaleza recibida, que es algo genérico, que es todo lo que recibimos por nacimiento. Hoy vamos a desenglosar esto porque vamos a ver en qué sentido Cristo puede simpatizar con nosotros, de qué manera Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote. Y lo otro es el carácter que desarrollamos, que es algo individual en nosotros, que es lo que uno decide personalmente. Y eso sería la clave para comprender el mensaje inspirado relativo a la humanidad de Cristo. Así que, primeramente, me viene a la mente poderles compartir a ustedes este punto que me parece importante. Dos puntos interesantes. Primero, que Cristo, nuestro Salvador, en el cual nosotros predicamos, Cristo comenzó sin pecado. Luego Cristo siguió sin pecado y luego terminó sin pecado. En su carácter, lógicamente. En lo que decidió, Cristo comenzó en lo que decidió, en lo que pensó, ¿sí? Y lo que dijo y lo que hizo, y aquello que implica responsabilidad. Y así comenzó también en Adán, ¿ok? Cristo, en cuanto a la naturaleza humana que recibió en su nacimiento, que no comporta responsabilidad, comenzó donde comenzamos nosotros. No comenzó, ojo con esto, es importante, no comenzó donde comenzó Adán, ¿sí? Se encarnó en una naturaleza caída. Escuchen esto. Cristo se encarnó en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa, idéntica a la tuya, idéntica a la mía. No otro tipo de naturaleza, sino la naturaleza que tenés vos y la que tengo yo, esa naturaleza degradada y contaminada por el pecado. Dejemos hasta ahorita esta base que es importante y vamos a ir desarrollándolo y explicando el por qué es que la Biblia enseña precisamente eso, y que de esa manera es que Cristo puede simpatizar con los débiles. La Biblia es absolutamente consistente en esa comprensión. Consistente. Dice Romanos capítulo 8:3: lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, es imposible aplicar a la naturaleza adénica de Adán a esa expresión. No se puede aplicar a Adán precisamente, porque en Hebreos capítulo 2:14 nos dice lo siguiente: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo,
La expresión los hijos en Hebreos capítulo 2:14 excluye a Adán. Se refiere a los que descendemos de Adán, quien no engendró ningún hijo antes de pecar. ¿Oyeron? Sino que engendró hijos después de pecar. Entonces los hijos participamos nosotros, la palabra los hijos está hablando de nosotros, que participamos de la misma carne y sangre. Esa misma carne y sangre fue la naturaleza que Cristo tomó. Así que este texto se refiere claramente a la naturaleza. A la simiente de Abraham tomó Cristo. En Hebreos capítulo 2:16 nos dice claramente ese punto. Ahora que entendemos con estos simples pasajes, vamos a adentrarnos a ampliar más esto. ¿Por qué? Porque era imprescindible que Cristo tomara esa naturaleza caída, la nuestra. ¿Por qué era imprescindible que Cristo tomara esa naturaleza caída? La que tenés vos y la que tengo yo. Bueno, con el fin, porque tiene un objetivo, con el objetivo de socorrernos a nosotros. Adán no necesitaba tal socorro antes de la caída. Después de la caída es que Adán necesita dicho socorro. Si Jesús hubiera tomado la naturaleza de Adán ante la caída, ¿para qué? No podía socorrerlo, ya que no necesitaba tal socorro antes de la caída. Vamos a leer Hebreos capítulo 2:17. Tomar nuestra naturaleza caída es precisamente la razón en la cual Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:17 nos dice: por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos. ¿Por qué? Para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Repito, tomar nuestra naturaleza caída, tal cual era la naturaleza humana cuando Cristo se encarnó, le permite a Cristo socorrernos a nosotros cuando somos tentados en este momento de nuestra vida. Cristo puede socorrerte a vos, puede socorrerme a mí en el momento que soy tentado, por el simple hecho de que Cristo debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice. Ese fiel pontífice que está en el lugar santísimo, que puede simpatizar con nuestras debilidades. ¿Ok? Entonces, en Hebreos capítulo 2:18, ampliando más el conocimiento, nos dice lo siguiente: porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Entienden eso? Porque en cuanto él mismo padeció, no simplemente porque en cuanto él mismo fue tentado, no es eso, sino que padeció, aparte de ser tentado, padeció, que es la condición que nosotros padecemos, ¿cierto? La única diferencia es que Cristo no pecó. Y la implicación de ese texto es que si creemos que podemos ser tentados de cierta forma en que Cristo no pudo ser tentado, o sea, desde el interior, en ese punto no tenemos a nadie que sea poderoso para socorrernos. Si Cristo hubiera tomado la naturaleza de Adán antes de que éste pecara, y por lo tanto hubiera sido tentado solo tal como lo fue Adán, no nos podría ayudar a nosotros, ni Adán, ni después de la caída. Estamos entendiendo con eso, ¿verdad? Hebreos capítulo 4:15 enfatiza lo mismo. Dice: no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Me entiendes lo que dice acá? En todo según nuestra semejanza. ¿Y cuál es la semejanza que tenemos nosotros? La naturaleza de Adán después de la caída. ¿Sí? No tenemos una naturaleza antes de la caída. Cristo nace en una mujer con una naturaleza caída, carne de pecado. No pudo haber nacido con otra naturaleza o diferente, ya que del vientre en el cual salió fue de una carne o naturaleza caída. Para decir que nació sin naturaleza caída, tendría que nacer la madre sin naturaleza caída. Y si vamos así hacia atrás, llegaríamos a decir que Adán no pecó. Y si no pecó, entonces no necesitamos un Salvador. Ahora, esa es, vamos a decirlo así, es significativa la expresión en todo, como en Hebreos capítulo 2:17.
porque su naturaleza, sus tentaciones son en todo como la nuestra. La diferencia entre Cristo y vos y yo no está en la naturaleza que tomó al nacer, sino en su carácter, en sus decisiones personales, pero sin pecado. Idéntico a nosotros, en la naturaleza que tomó. Distinto a nosotros en lo que hizo, o sea, que sería el carácter que él precisamente formó. Idéntico a nosotros en tomar el bagaje, para decirlo de esa forma, un bagaje deteriorado, la herencia mancillada, que no implica responsabilidad, pecado ni culpa, y diferente o separado de nosotros en su carácter, en lo que hizo o en lo que conlleva responsabilidad precisamente. Entonces, esa distinción no es simplemente un curso humano, sino una realidad clara en la Biblia. Y el propósito de Jesús fue eso, tomar nuestra naturaleza, en la naturaleza que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la distinción no es simplemente un recurso humano, sino una realidad que se presenta en las páginas de las Escrituras. Y el propio Jesús la destacó en términos inconfundibles. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y sí, la mayoría de nosotros estamos deseosos de hacer el bien, pero la carne que hay en mí no está disponible a correr sobre esa dirección. Gálatas capítulo 5, 16, 17 abunda en ese contexto y ayuda a comprender que esa batalla, la nuestra, es la que Cristo peleó y tenemos buena noticia, ganó. Y es la misma pelea que nosotros tenemos hoy y tenemos que ganar. La misma batalla que vos tenés hoy día a día es la misma batalla que tuvo Cristo en su tiempo. Todas las tentaciones que a vos te vienen en la vida le vinieron a él. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Gálatas 5, 16, 17? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, en pocas palabras, tanto la carne y el espíritu no pueden armonizar en ninguna parte. Sí, el deseo está en nosotros de querer hacer el bien, pero en la carne encontramos una ley que nos incita a hacer el mal. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Ese mismo deseo también lo experimentó Cristo, y se debe destacar que los deseos de la carne no son pecado, sino naturaleza caída, para que se pueda entender muy bien. Así que el pecado consiste en satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que equivale, lo que sería el pecado que acabo de mencionar. Entonces Pablo introduce así el Evangelio en su gran epístola a los romanos. El Evangelio de Dios, Romanos 1, 3, 4, el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Ni los hijos, ni Abraham, ni David recibieron una naturaleza como la de Adán cuando fue creado. Tienen que entender eso ustedes, ¿sí? Y eso es una realidad que ustedes ya conocen. Pero en contraste, refiriéndose al carácter de Cristo, y en el versículo siguiente, el cuarto, especifica Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad. En el griego original, la comparación o el contraste es aún más clara. Precisamente nosotros lo leemos de esta forma: de la simiente de David según la carne, que sería kata sarka, que significa naturaleza. Hijo de Dios según el Espíritu sería kata pneuma. O sea, hay una P, después una N, una E, una U y una M y una pneuma, que significa carácter, de santidad y carácter, para decirlo de esa forma. Entonces, es significativo que la santidad no se refiere a la naturaleza tomada al nacer según la carne, sino a su carácter. Queda claro esa parte. Entonces, el anterior
el anterior texto, o sea, el texto que acabamos de leer, no es un texto aislado. Y los otros textos anteriores no son textos aislados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2:30 y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, teniendo presente, importante esto, teniendo presente esta distinción vital entre uno, recibido al nacer o al ser creado, que sería la naturaleza, y dos, las elecciones personales que tienen que ver con el carácter resulta clarificadora. Y esta declaración de Elena G. de White, en la que se refiere a ambos aspectos, dice lo siguiente: revestido del manto de la humanidad, el Hijo de Dios descendió al nivel de los que deseaban salvar. En él no había ni engaño ni pecado, siempre fue puro e incontaminado. Sin embargo, tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, al revestir su divinidad de humanidad para poder relacionarse con la humanidad caída. Trató de recuperar para el hombre lo que Adán había perdido como consecuencia de la desobediencia, tanto para sí mismo como para el mundo. En su propio carácter exhibió ante el mundo el carácter de Dios. No se satisfaz. ¿Cómo se puede decir? Es que esa palabra no se satisfazó, ¿algo más? Satisfació a sí mismo. No se satisfació a sí mismo, sino que anduvo haciendo el bien. Lo Review Herald, 22 de agosto de 1909. Desde el corazón es el capítulo, página 38. Entonces, podemos ver con claridad lo que la Biblia nos está presentando, de que ese carácter perfecto, puro e incontaminado brilló a través de una naturaleza como la nuestra. De hecho, la nuestra que tenemos hoy en el 2025, ¿sí? Así que no olvidemos eso. El carácter de Cristo, que era el carácter de su Padre, fue el que precisamente brilló en esta naturaleza en la cual tenemos nosotros en la actualidad. Y claro, y ahí entonces desaparece la contradicción aparente en las declaraciones de Elena G. White al analizar si se está refiriendo a naturaleza recibida o a carácter desarrollado. Pero hay que añadir una precaución. Si bien es crucial comprender esa distinción entre naturaleza y carácter, en los escritos de Elena G. White no basta con hacer ese análisis simplemente a partir del término escrito naturaleza para saber si se está refiriendo a ella. ¿Ok? Entonces la razón es que en muchas ocasiones Elena G. White se refirió al carácter, a las decisiones, a lo que conlleva con responsabilidad moral, empleando la palabra naturaleza, y se debe analizar el contexto para comprender su mensaje. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo de utilización de la palabra naturaleza para referirse al carácter, o sea, como se refiere el apóstol al apóstol Juan. Vamos a leer. De día en día su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su maestro perdió de vista su propio yo. Su genio rencoroso y ambicioso se dio al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu de Cristo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma y el Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y deseos a Dios al cielo. Y esto es una verdad realmente, como dice Elena G. White, esto es una realidad. Y evidentemente Elena G. White, al emplear naturaleza, está refiriéndose a carácter. Lo contrario sería pretender que la naturaleza se convierte, cosa que sabemos que no sucederá hasta la final trompeta, cuando eso corruptible sea vestido de incorrupción. Y ciertamente Elena G. White no creía ni defendería la herejía de la carne santa. ¿Ok? Entonces, esa circunstancia no debe entenderse como una imperfección en el mensaje profético de Elena G. de White, sino una imperfección del propio lenguaje humano. Jesús, dice Mensaje Selecto, tomo 1, página 23, dice lo siguiente: Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste se encuentra.
la Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres, dado lo que es humano es imperfecto, diferente significado, se expresan con la misma palabra, no hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Y luego nosotros encontramos en esa misma imperfección el lenguaje humano en la propia Biblia, como lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1:4. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. ¿Sí? Entonces es evidente que habiendo huido de la corrupción, como lo señala aquí, que hay en el mundo, somos hechos participantes del carácter divino. Y cuando se habla de naturaleza divina, se está hablando del carácter divino. ¿Ok? No está hablando nada de carne santa, no tiene que ver nada, sino naturaleza, es naturaleza del carácter divino. Como aclara la frase que sigue en esa expresión, es imposible ser hecho participante de la naturaleza divina, o sea, técnicamente hablando, sin ser Dios. Pues divinidad implica eternidad y ningún ser creado puede ser convertido en eterno ni en Dios. Y desde luego no cabe atribuir deificación y aún menos panteísmo al mensaje de Pedro. ¿Ok? Entonces, lo mismo que la Biblia y los escritos de la hermana Elena G. White fueron dados con propósito práctico, así debemos también tú y yo estudiarlo. Y debido a ese empleo ambivalente del término naturaleza, tanto en los escritos de Elena G. White como en la propia Biblia, algunos proponen otro tipo de terminología para referirse a los mismos conceptos. Por ejemplo, naturaleza inferior, lo que yo he llamado naturaleza, tendencia, herencia genética común, carne o recibida al nacer, una carne recibida al nacer, no sujeta a responsabilidades. Y la otra que sería naturaleza superior, que equivale a carácter, decisiones, hábitos, responsabilidad moral. ¿Te parece eso, no? Entonces, según entonces esa terminología, Cristo tomó nuestra naturaleza inferior, pero su naturaleza superior jamás se dio a satisfacer los deseos de la naturaleza interior. Hay otra clave que es de ayuda para comprender la frecuente comparación que hizo Elena G. White entre la naturaleza de Adán y la de Cristo. Vean bien esta declaración que interrumpiré en un lugar estratégico, tal como suele hacer quienes luchan contra la verdad de la naturaleza humana de Cristo. Venció, dice Elena G. White, una carta del 25 de abril de 1901, venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. ¿Ok? Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. En el contexto de la controversia de lo que estamos hablando, naturaleza humana caída versus no caída. A ver, interrumpir la cita en ese punto tiene como resultado dar la impresión de que Elena G. White estaba contraponiendo los dos tipos de naturaleza humana, la de Adán antes de caer y la nuestra, que sería la caída, y aparentemente aseveró que Cristo venció a Satanás en la naturaleza de Adán anterior de la caída, pero eso no es lo que dice precisamente Elena G. White. Tengan mucho cuidado. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque la mayoría están citando esto como dando a entender que Elena G. White se refería a la naturaleza de Adán ante la caída, pero en su discurso Elena G. White no estaba poniendo en contraste los dos estados posibles de la naturaleza humana caída o no caída. Su intención era aclarar cómo venció Cristo, fue en su naturaleza humana o fue mediante su naturaleza divina. Si fue mediante su naturaleza divina, evidentemente nosotros no podemos vencer. Elena G. White afirma que su victoria sobre Satanás no se debió a su naturaleza divina, ya que ese poder estaba oculto, sino apoyarse en Dios en su naturaleza humana. Y ese es el privilegio de todos nosotros aquí en la tierra que tenemos de Cristo, que no poseemos divinidad, sino solo naturaleza humana y caída, que precisamente sería. Y esta es la declaración sin la interrupción estratégica, ¿no?
Nos dice ella en otra carta, en Comentario Bíblico Adventista, página 1099, que dice lo siguiente. Tomo 1, ¿ok? Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto. Venció en naturaleza humana apoyándose en Dios para obtener poder. Ese es el privilegio de todo. Vean primeramente la primera frase. Indica simplemente que venció en naturaleza humana y no divina. En otra declaración, Ellen G. White especificó si esa naturaleza en la que Cristo venció en las pisadas de Edén era caída o no. Miren lo que dice más adelante. El Rey de Gloria, dispuesto a humillarse, descendió hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate. ¿Ok? Entonces, tengamos muchísimo cuidado a la hora de citar el Ellen G. White, porque aparecen muchos teólogos diciendo que Cristo tuvo la naturaleza de Adán antes de la caída, y de esa naturaleza fue que Cristo venció al enemigo. Donde Adán no pudo vencer en su naturaleza ante la caída, Cristo venció, según lo que dicen ellos, ¿no? Pudiendo tomar la naturaleza de Adán antes de la caída. Pero cuando nosotros leemos en Comentario Bíblico Adventista, tenemos las dos partes que es importante aclarar. Vuelvo a leer la primera parte, en la cual aquellos teólogos usan para demostrar de que Cristo venció a Satanás en naturaleza divina, en naturaleza ante la caída. Venció a Satanás en la misma naturaleza sobre la cual en el Edén Satanás obtuvo la victoria. El enemigo fue vencido por Cristo en su naturaleza humana. El poder de la divinidad del Salvador estaba oculto, o sea, no tenía naturaleza divina. Venció en naturaleza humana apoyándose en Dios para obtener poder. Ese es el privilegio de todo. Y luego más adelante, como les estaba diciendo, ¿cierto? En lo que Ellen G. White tenía claro, el Rey de Gloria, dispuesto a humillarse, descendió hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán, tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate con el enemigo. Así que tenemos precisamente entonces la posición tanto bíblica como los escritos del Ellen G. White. Hemos entendido de que Cristo precisamente peleó con el enemigo tomando nuestra naturaleza, según lo que hemos estado leyendo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cuando hizo esa participación fue en el momento cuando Cristo nació de la mujer, ¿ok? Nació de su madre María. Así que ahí tenemos entonces que la naturaleza de Cristo fue la misma de nosotros, una naturaleza caída, según lo que dice las Escrituras. Por lo cual Hebreos 2:17, y volvemos a repetirlo, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, como dice Hebreos 2:18, que sería el contexto, porque en cuanto él mismo padeció, escuchen la expresión padeció, nadie que tenga naturaleza divina puede padecer, porque la palabra padecer es sentir. Siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nadie puede sentir el padecimiento si no siente precisamente lo que es eso en naturaleza caída. Bueno, entonces terminando con este corto tema, creo que ha quedado claro sobre la posición bíblica sobre este punto, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, suscríbanse al canal, por favor, denle me gusta, estaré preparando muchos temas referentes a esto, que son temas que nosotros debemos conocer en la actualidad, ¿sí? Debemos entenderlo para que no vengan estos grandes y famosos teólogos de nombre simplemente a engañarnos con sus filosofías. Así que prepárense, porque la puerta de la gracia se está cerrando y nosotros tenemos que tener los pies firmes y puestos sobre la roca. Y pronto estaré anunciando la nueva aplicación que será Daniel y Apocalipsis de Urias Smith en audio, ¿sí? Es el libro completo en audio para que los que no puedan leer, ya les falla un poco la vista, y personas que tal vez no puedan leer también libros, les molesta la vista, puedan escucharlo en audio. Que Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho, compartan esta información, este mensaje,
y den me gusta al canal. Que Dios me los bendiga. Cuídense en gran manera. Sigan peleando la buena batalla de la fe, que pronto, sé que no los conozco a ninguno de ustedes, pero pronto nos vemos en el cielo.